eh, con una nota que vamos a hacer con Walter Buber, un compañero con el que nos conocemos hace bastante tiempo. El año pasado hicimos una nota, una primera nota, eh, respecto siempre a la situación de Medio Oriente. Walter es un analista internacional de larga trayectoria, formó parte del equipo fundador de Página 12, autor de varios documentales, y dentro de la situación internacional que viene siguiendo desde hace muchos años, el tema del Medio Oriente siempre ha sido uno de los ejes de su preocupación principal. Bueno, como sabemos, en estos días se han dado una serie de hechos en, en esa zona del mundo que siempre tienen una repercusión global importante, y yo diría que instantánea, minuto a minuto, de acuerdo a cómo van sucediendo ahí los hechos. Y cuando hablamos de hechos en Medio Oriente, estamos hablando de la confrontación eh, entre Israel fundamentalmente y el resto de los países árabes, que va cambiando de, de personajes o de países que están en el escenario principal de esas confrontaciones. No son siempre los mismos, pero sí hay un tema, hay un conflicto, hay una situación que está siempre presente, y siempre está presente. No solamente que está presente, sino que está presente en en la primera línea, que es obviamente la problemática que desde hace muchos años cruza al pueblo palestino. Bueno, los últimos hechos que se han desarrollado fundamentalmente desde octubre del 2023, cuando Hamas invadió Israel, en la zona del sur de Israel, y produjo ahí una serie de hechos militares que no se habían dado antes, por lo menos en esa magnitud. Durante décadas nunca se habían dado con esas características, y a partir de ahí se fueron generando una serie de situaciones que podemos decir culminaron o fueron los últimos, los que sucedieron cuando hace unos pocos días Estados Unidos bombardeó directamente en el territorio iraní. O sea, una intervención directa de Estados Unidos que tampoco se había producido nunca de esa manera. La primera pregunta es, ya, digamos, con todos estos hechos tan importantes que se fueron dando a lo largo de los meses, en el medio, por supuesto, está como hecho permanente la masacre, el genocidio que lleva adelante el ejército israelí sobre el pueblo palestino. Ya con la situación, digamos, más o menos controlada en la guerra directa entre Irán e Israel, si podemos decir que como consecuencia la pregunta es si podemos decir que como consecuencia de todo este proceso hay un cambio en la correlación de fuerza en general en en la zona, eh, una mayor injerencia, imposición de Israel respecto a a los países con los que confronta permanentemente. Si hay como resultado de todo esto, hay una situación de superioridad militar eh, mucho más fuerte que la que teníamos antes. O bueno, o cómo ves esa situación a la luz de todo lo que ha venido sucediendo desde hace casi 2 años.
Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por participar de esta charla. Eh, yo recuerdo que en la charla anterior que di con ustedes, empecé casi hablando, y no sé si va a ser una reiteración o no, de la necesidad frente a los atentados del 7 de octubre del 2023. Cómo esos atentados habían sido funcionales a Benjamín Netanyahu. De hecho, ya en aquella oportunidad mencioné, pero ahora tengo muchos más datos, de cómo el gobierno de Benjamín Netanyahu ya admitió frente a la justicia que su gobierno y sus servicios de inteligencia dejaron pasar, concretamente en billetes físicos, de manera mensual, la financiación que venía del Emirato de Qatar para Hamas, para la parte del brazo armado de Hamas, lo cual da que pensar que Netanyahu necesitaba de ese atentado, tal vez no sabía la magnitud del atentado, y eso explica también por qué desconoció todas las alertas, fundamentalmente de aquellos sectores tanto linderos con la Franja de Gaza, y de algunas otras agencias de inteligencia que venían advirtiendo sobre la posibilidad de un atentado, y muy extrañamente, digamos, el aparato eh, político y militar y de inteligencia israelí hizo oídos sordos, ¿no? Un poco semejando, salvando ciertas distancias, con lo que fueron los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, en los Estados Unidos. Es decir, una suerte de operación controlada, donde de alguna manera la víctima, supuesta víctima, sabe de que se va a perpetrar un atentado, y en lugar de conjurarlo, en lugar de detenerlo, lo deja correr, eh, para obtener algún beneficio propio. En el caso de George Bush, hijo, eso, Bush no tenía ningún plan de gobierno, y los atentados del 11 de septiembre le dieron una misión en el mundo, la de convertirse nuevamente en gendarme del mundo. Eh, Algún paralelismo hay con la situación de Israel, que desde los atentados de Hamas de octubre del 2023, no solo ha logrado, digamos, ocupar la Franja de Gaza y perpetrar, digamos, con cierta legitimidad, entre comillas, una masacre eh, que ha convertido a Israel en la principal causa de muerte infantil en el mundo por el asesinato de niños en la Franja de Gaza, sino también que le permitió eh, descabezar a la cúpula de Hezbollah, la milicia libanesa pro-iraní que actuaba justamente desde el Líbano, con los atentados aquellos organizados por Israel, que le había colocado explosivos en los beepers, en los receptores de mensajes a la mayoría de sus líderes, con lo cual descabezó a esa organización que actuaba, digamos, en función de Irán. Israel también fue el protagonista casi eh, solitario de la caída de Bashar Assad en Siria. Ahí estamos hablando de dos países que tienen fronteras con Israel. De golpe, en menos de una semana, el gobierno de Bashar Assad, que había resistido durante décadas, al ISIS y a otros movimientos auspiciados por los Estados Unidos, se cayó como un castillo de naipes, y eso fue también obra de Israel. eh, con lo cual, además, de esa manera, Israel y particularmente Netanyahu, eh, diezmó a las dos organizaciones que, digamos, atacaban a Israel un poco en función de Irán, con lo cual quedaron también Israel e Irán, casi diría, frente a frente. Eh, pero dentro de esta lógica de la guerra perpetua de la que yo hablo, que Benjamín Netanyahu necesita una guerra permanente para evitar afrontar una serie de investigaciones que tienen que ver con su situación patrimonial, y también aquellas que tienen que ver con
el no haber previsto o el no haber conjurado los atentados del 7 de octubre, eh, se produce otro fenómeno que es casi recurrente, que a lo largo de mi carrera, prácticamente cada 5 años, yo sé que viene y se reitera, que tiene que ver con que cada vez que Estados Unidos negocia con Irán, la reanudación de relaciones diplomáticas, hay que recordar que Estados Unidos tiene una vieja historia con Irán porque en el año 79, cuando triunfa la revolución islámica, los estudiantes iraníes toman la embajada de los Estados Unidos, toman de rehenes a los diplomáticos estadounidenses, además capturan muchísima información de la CIA y de otras agencias de inteligencia y la hacen pública. Esa toma de rehenes se prolonga en el tiempo. El gobierno de Jimmy Carter intenta una operación comando para liberar a los rehenes. Los helicópteros que fueron enviados para esa misión se estrellan en el desierto. eh, y luego, aunque parezca mentira, eh, a través de la gestión de un argentino, con mucho vínculo tanto con Irán como con la Agencia Central de Inteligencia, es la persona que logra la liberación de los rehenes, pero en una auténtica derrota estadounidense y particularmente una gran humillación para los Estados Unidos que hasta hoy en los Estados Unidos se recuerda. De allí viene el encono también de Estados Unidos con Irán, porque hay que recordar que el derrocado Shah de Irán, cuyo nombre ha vuelto a sonar en estos últimos días, era prácticamente un vasallo de los Estados Unidos y era el país de la región que tenía la mejor relación con Israel. Sí voy a hacer una pequeña salvedad en algo que dijo Yuyo al comienzo, y no es por corregirlo a él, sino porque me parece que es importante marcarlo, que Irán no es un país árabe. Mm, Los iraníes, de hecho, son de origen ario, ¿sí? No, hablan, por supuesto que no hablan árabe, hablan persa, y en el caso particular de Irán, forman parte, dentro de lo que es el Islam, de un sector minoritario que es el chiita frente al Islam mayoritario que digamos, es de origen sunita. Y está más, digamos, representado en todo caso por Arabia Saudita como la otra gran potencia. Pero volviendo al escenario bélico, eh, para que ustedes entiendan cómo las consecuencias de estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán siempre han alarmado a Benjamín Netanyahu, que se ha erigido, digamos, en aquel que siempre ha impedido esto, que por ejemplo en el año 2015 el gobierno de Barack Obama empieza a negociar secretamente con Irán. De hecho, le piden algo, le hacen saber al gobierno argentino, en ese caso de Cristina Kirchner y del canciller Héctor Timerman, que para poder avanzar en esa negociación con Irán era necesario despejar la causa AMIA. Es allí donde surge, como consecuencia, repito, de esa negociación, la iniciativa argentina de confeccionar el famoso memorándum de entendimiento con Irán. Como decía, en el año 2015, mientras el fiscal Alberto Nisman estaba de vacaciones digamos, festejando los 15 años de su hija en Europa, Benjamín Netanyahu se entera de la negociación entre Estados Unidos e Irán, se toma el primer avión disponible, viaja a los Estados Unidos indignado para abortar esta negociación. Los demócratas no lo reciben solo los republicanos. eh, Se vuelve a Israel y es allí cuando le da la orden al fiscal Alberto Nisman, que funcionaba casi diría como un empleado suyo, de reactivar la denuncia por el memorándum con Irán.
ustedes o muchos nos hemos preguntado en algún momento por qué lo hizo en el mes de enero, cuando había feria judicial, cuando decía que estaba investigando hace 2 años. Bueno, lo hizo justamente porque le vino una orden de Benjamín Netanyahu que necesitaba algún tema para abordar esta negociación entre Irán y los Estados Unidos. Esa es la única explicación por la cual Nisman, en el mes de enero, habiendo feria judicial y sin pruebas, sin haber entregado pruebas a ninguno de sus conocidos, ni haber resguardado ningún tipo de pruebas, se lanza con esta denuncia a pedido de Benjamín Netanyahu. Bueno, antes de que Israel atacara a Irán, hace 3 semanas atrás, Estados Unidos estaba nuevamente negociando secretamente con Irán en el Emirato de Omán. Por eso no es extraño, decía yo que cada 5 años más o menos, Benjamín Netanyahu, durante los últimos 30 años, ha dicho, Irán está a minuto y medio de conseguir la bomba atómica. Con la capacidad que tiene Irán y con las necesidades que tiene Irán, realmente si hubieran estado hace 30 años buscando la bomba y no lo hubieran conseguido, serían idiotas, y no son idiotas. Este, sí han cambiado sus prioridades respecto a los temas nucleares. También quiero recordar que el tema nuclear entre Irán y Argentina siempre tuvo muchísima relación, porque cuando es derrocado el Shah de Irán, justamente, que era quien había comenzado la construcción de las centrales nucleares iraníes, eh, la Junta Militar Argentina envía técnicos y científicos a pedido de la Revolución Islámica para tratar de poner en marcha los reactores que son de un sistema absolutamente compatible con los argentinos. Por eso siempre Irán ha buscado tecnología nuclear en Argentina, porque no, primero porque en otros lugares no se le iban a dar, pero además porque es tecnología CANDU, que es un sistema canadiense y que no es compatible con cualquier otro sistema, pero sí con el sistema argentino. Por eso también tanta relación en los temas nucleares entre Argentina e Irán, una cosa que viene de la década del 70, como decía. Pero fíjense que lo que estoy diciendo, para tratar de, en todo caso, documentar lo que estoy diciendo, que cuando varias cosas. Repito, Netanyahu lo que quería fundamentalmente era torpedear la negociación entre Estados Unidos e Irán, fundamentalmente porque además la negociación nuclear con Irán se interrumpió durante el gobierno de Trump, y ahora Trump volvió al poder, pero volvió al poder con la idea de acabar con las guerras. Y entonces es el mismo Trump el que reinicia una negociación que había cortado durante su primer mandato. Entre las primeras víctimas de la primera ofensiva israelí contra Irán, fue perpetrar el asesinato del principal negociador iraní que negociaba con los Estados Unidos en el Emirato de Omán, que debería haberse encontrado eh, a lo largo de todos estos fines de semana con sus pares estadounidenses para negociar. Es decir, que evidentemente, eh, cuando digo de que abortar esa negociación fue una de las prioridades de Netanyahu, creo estar absolutamente en lo cierto. La otra cuestión, que también tiene que ver con una percepción de Netanyahu, percepción muy, diría yo, bastante sagaz, es de que Estados Unidos ha perdido su liderazgo en el mundo y también en el Medio Oriente, por cierto, ¿no? Y Netanyahu, en su ambición de erigirse como líder del Medio Oriente, y en todo caso, o como matón del Medio Oriente, si prefieren esa expresión, percibió esta debilidad por parte de Trump, pero a su vez Netanyahu tiene una gran fortaleza, que es el lobby pro-israelí de los Estados Unidos, particularmente que se llama AIPAC, ¿sí? Eh, que entre otras cosas aportó $260 millones a los Estados Unidos, a la campaña, perdona, a la campaña de Donald Trump en la última elección, $260 millones.
Con lo cual, si bien Donald Trump no quería apartarse de la idea esta de no seguir propiciando guerras en ninguna parte del globo, finalmente cuando eh, los iraníes, sin tener armas nucleares, pero sí teniendo misiles de bastante precisión, lograron penetrar la cúpula de hierro y prácticamente derrumbar el mito de la invulnerabilidad de esa cúpula de hierro que protegía a Israel. Y hay que recordar que mientras los misiles iraníes cuestan alrededor de $200.000, cada misil antimisil que utiliza Israel como parte de la cúpula de hierro, que además demostró su no ser efectiva como se venía diciendo, cuesta $12 millones. Después, pasado el día 10 de los entrecruzamientos de misiles entre Israel e Irán, Israel se estaba quedando corto en existencia de misiles. Eh, Todo este es material bélico provisto, entre otras cosas, por los Estados Unidos, es material de alta tecnología, y era probable de que la situación de Israel se agravara muchísimo. No es que los Estados Unidos no comenzó a intervenir en el momento que bombardeó las tres centrales nucleares. Estados Unidos y algunas otras potencias europeas intervinieron desde el minuto cero, pero intervinieron en los aspectos supuestamente defensivos de Israel y en proporcionar inteligencia a Israel, proporcionar información satelital, etcétera, etcétera. Lo que ocurrió cuando Donald Trump decidió el bombardeo de esas tres centros de producción, de enriquecimiento y producción de material nuclear, es que la intervención pasó de una característica defensiva a una característica absolutamente ofensiva, que además nos colocó a todos en una situación en la cual ya veníamos estando, que es la posibilidad de ingresar abiertamente en una tercera guerra mundial, cosa que finalmente no ocurrió. Eh, pero también con la particularidad que tiene que ver con una cosa bastante creciente que son los engaños en las guerras, que son ahora mucho más flagrantes de lo que han sido en otro momento. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, después del bombardeo a esas tres centrales nucleares, Trump dijo de que habían sido absolutamente destruidas. Sin embargo, ya para cualquiera que conoce estos temas, sabe de que si hubieran realmente destruido la capacidad nuclear o alguna central nuclear, hubiera ocurrido algo similar a lo que ocurrió en Japón, en Fukushima, o algo similar a lo que ocurrió en la ex Unión Soviética con el accidente nuclear, que se produce inmediatamente una nube radioactiva, cosa que no ocurrió en el caso de Irán en ninguno de los tres sitios. De hecho, la capacidad nuclear de Irán ha sido digamos, retrasada en un par de meses, no más que eso. No, de hecho, Irán había retirado 48 horas antes, Irán conocía de que iba a sobrevenir el ataque estadounidense, y se ven en imágenes satelitales un convoy de camiones retirando material de la central nuclear de Fordo. Y además que en las imágenes satelitales posterior al bombardeo, lo que se ven son seis cráteres que rompieron, digamos, o taponaron las entradas, pero que no lograron penetrar a la instalación subterránea. Este, eh, con lo cual, bueno, esto terminó siendo una humillación para Trump, y un poco para tapar parte de este escándalo es que Trump fuerza este cese al fuego, diría yo, bastante precario, eh, porque entre otras cosas el Estado Mayor de Israel considera que no ha
que Israel no ha alcanzado sus objetivos de cara a Mm. Irán. Este, y por otro lado, bueno, Estados Unidos ha tenido que, eh, digamos, soportar esta nueva humillación, este nuevo escándalo, porque además la opinión pública norteamericana, a diferencia de lo que ocurría históricamente, que siempre fue una opinión pública muy favorable a Israel, ha cambiado, digamos, ha girado sobre sí misma, con una posición mucho más favorable a los palestinos. Y se calcula que un 60% de los norteamericanos están en contra de el bombardeo de las centrales iraníes. El otro efecto paradojal es que finalmente, si alguien pensaba de que Irán no debía tener armas nucleares, ahora los ataques israelíes y estadounidenses terminaron de darle absoluta legitimidad a Irán para tener armas nucleares. De hecho, el ejemplo más clásico es que por qué Donald Trump nunca se animó a confrontar con Corea del Norte, simplemente porque Corea del Norte tiene armas nucleares y se conoce de su disposición a utilizarlas si Estados Unidos lo ataca. Con lo cual, la operación, tanto la operación israelí y la denuncia israelí, como la operación estadounidense terminaron de darle legitimidad a las ambiciones nucleares iraníes. Y también comenzó un serio cuestionamiento de la tenencia por parte de Israel de armas nucleares. Digamos, eh, Israel es un país que tiene ojivas nucleares no declaradas, no forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. También lo consiguió, también en su momento consiguió tanto el material radioactivo como su propio desarrollo nuclear de una manera non sancta, de la misma manera que lo está consiguiendo Irán. Esto también se está digamos, el conflicto ha logrado visibilizar todo este aspecto e inclusive, eh, digamos, el nivel del escándalo ha llegado a punto tal de que hace poco tiempo atrás se han desclasificado documentos en Estados Unidos sobre el asesinato de Kennedy. Y a partir de esa desclasificación de documentos, se menciona con mucha intensidad de que justamente Kennedy en su momento no estaba de acuerdo que Israel tuviese armas nucleares, quiso visitar la central nuclear de Dimona, que es donde Israel fabrica sus armas atómicas. Eh, los israelíes le armaron una falsa Dimona, un lugar falso, para que Kennedy lo visitara y comprobara que allí no había armas nucleares. Y después de esa visita, Kennedy se da cuenta que fue engañado por los israelíes y de los documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos se desprende que el Mossad pudo haber sido partícipe en el asesinato de Kennedy justamente porque pensaba denunciar el tema nuclear israelí en la década del 60 cuando fue asesinado. Y con todo esto, em, previo al ataque israelí directo a Irán, la situación del gobierno de Netanyahu, que como vos describís al principio, utilizó el conflicto con Hamas en la franja de Gaza principalmente, bueno, también lo de Hezbolá en el norte. Venía nuevamente, se venía incrementando un proceso de movilizaciones y crecimiento de la opinión pública contrario a Netanyahu, fundamentalmente de la mano de el reclamo por los rehenes, de la continuidad de las negociaciones por los rehenes. Eh, ¿Cómo quedó esa situación eh, sumando este ataque de Israel a Irán, teniendo en cuenta que
uno de los argumentos principales que siempre utilizaron los gobiernos israelíes es un elemento cierto, que es que dentro de los principios fundamentales de la revolución islámica está el objetivo de la destrucción de Israel. Entonces, cuando ahora Netanyahu define esta operación de ataque directo a Irán, ¿cómo repercute eso en la opinión pública israelí? Si eso le hizo recuperar consenso, si esta situación le hizo recuperar consenso, o mantiene o se mantiene un escenario de inestabilidad y de rechazo al gobierno de Netanyahu. Bueno, la situación interna sigue siendo muy complicada, tal como con los datos que vos la describiste, ¿no? Por un lado, el hecho de que evidentemente Netanyahu no quiso conseguir la liberación de todos los rehenes, no fue su objetivo, porque si no lo hubiera logrado, pero para lograr para seguir manteniendo la tensión con Hamas, era más necesario en función de sus propios intereses, este, que se prolongara el tema de los rehenes y no agotarlo, por supuesto. Pero además de todo esto, y además de las protestas, eh, y en muchos casos también de denuncias tanto de periodistas, particularmente del diario Haaretz, respecto al genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza, y a algunos objetores de conciencia israelíes que se han negado a cumplir órdenes. También se ha planteado otra crisis política que justamente se iba a, de alguna manera, podía llegar a desencadenarse en la misma semana en que comienza la ofensiva israelí contra Irán, que es que, entre otras cosas, en el contexto del esfuerzo de guerra que ha representado la operación en la Franja de Gaza, y las operaciones militares en el Líbano, eh, eh, el gobierno israelí decidió reclutar al ejército a los judíos ortodoxos que hasta ahora estaban exceptuados de hacer el servicio militar. Esto estuvo a punto de fracturar la coalición de Netanyahu, que está formada por una constelación de pequeños partidos religiosos, y en la semana en que comenzó la ofensiva contra Irán, este era un tema candente donde algunos sectores, donde la coalición de gobierno podría haberse partido. Por supuesto que al comenzar, digamos, a hablar las armas, la discusión política queda relegada a un costado, por lo cual Netanyahu sigue recibiendo oxígeno político de las situaciones de guerra, y particularmente de aquellas situaciones que le generan miedo a los israelíes, ¿no? Pero también ha tenido el otro efecto, digamos. A mí me gusta tratar de señalar las dos partes de la cosa, ¿no? Porque creo que hasta este momento la opinión, también no solo el ejército israelí, el gobierno israelí se sentía invulnerable. eh, y hay que reconocer que, por ejemplo, en la operación esta de colocarles explosivos en los beepers, eh, receptores de mensajes a toda la cúpula de Hezbollah, si bien fue una operación terrorista, fue una operación que se hizo prácticamente con muy pocas bajas propias. Ahora, el hecho de que de golpe Irán demostró una capacidad de vulnerar la cúpula de hierro, e inclusive hacer que la cúpula de hierro se atacara a sí misma, porque terminó ocurriendo esto, que los propios los misiles antimisiles israelíes terminaron disparando contra sus propios misiles, este, probablemente por alguna operación de guerra cibernética. eh, Ha hecho que también ha cambiado la perspectiva esta de la invulnerabilidad
de la cual se sentía partícipe una gran parte de la población, que se sentía realmente, entre comillas, protegida por su gobierno, pese a que fuese un gobierno guerrierista, como es el caso de Netanyahu. Esto yo creo que ha cambiado, y va a decantar con el correr del tiempo, entre otras cosas porque, por lo que mismo que decía, que este cese al fuego es un cese al fuego bastante precario, eh, que no resuelve la confrontación de fondo con Irán, ni mucho menos. Así que simplemente estamos en una suerte de impasse. Yo no descarto que para cuando Israel se vea necesitado, entre comillas, de romper ese impasse y romper el cese al fuego, yo no descarto que se produzca lo que se llama un atentado de bandera falsa. Es decir, por ejemplo, que Israel perpetre un atentado contra tropas estadounidenses en algún país del Medio Oriente para justificar una nueva ofensiva estadounidense-israelí contra Irán. Esto yo creo que es casi una cuestión de tiempo antes que se concrete. Eh, Creo que tarde o temprano es lo que va a ocurrir. De O esa sea, manera o de alguna... un atentado que no tendría firma o que tendría una firma falsa. Claro, que tendría, no, que tendría una firma falsa, un atentado atribuible a Irán, Claro. un atentado por el cual pueda ser responsabilizado Irán y que justifique el reinicio de una ofensiva contra Irán, justamente por parte de los Estados Unidos y justamente también por parte de Israel también. Ahora, en la consideración internacional, yendo a la masacre que continúa perpetrando el ejército israelí en la franja de Gaza contra el pueblo palestino. En la consideración internacional, eh, da la impresión de que ha crecido mucho la solidaridad con el pueblo palestino y el reclamo por sus derechos y ha descendido, digamos, como correlato en espejo, ha descendido el apoyo a Israel, al pueblo judío, que siempre ha sido uno de los elementos con los que han jugado los distintos gobiernos israelíes. Eh, sí, coincido con eso, pero solo es relativo, porque me parece que, digamos, las consideraciones que hace respecto a la popularidad, digamos, el aumento de la simpatía por los palestinos, y la disminución de la simpatía por Israel, creo que es a nivel de los sectores populares, digamos, pero también hay que entender que este modelo eh, neocolonialista que encarna el gobierno de Netanyahu, de alguna manera es como el continuador de los modelos neocolonialistas que encarnaron los países europeos, y el propio Estados Unidos, en casi todas sus guerras y en casi todas sus aventuras coloniales, tal vez en el siglo pasado, pero que de alguna manera pareciera como que el gobierno israelí se ha cargado sobre su propia espalda, el convertirse en el heredero de ese modelo. Entonces, este, a ver, para hacerlo más simple, eh, ¿hasta dónde pueden condenar los franceses con el genocidio que también ellos perpetraron, no solo en Argelia, sino en varios otros países de África, y que de alguna manera siguen saqueando el África hasta el día de hoy? ¿No? Porque, por ejemplo, Mali, que es un país que ahora tiene mucha actualidad porque hay un líder, joven y muy cuestionador del colonialismo. Mali es uno de los principales productores de oro del mundo, pero sin embargo el oro de Mali está en Francia. Y Francia no tiene producción propia de oro, es decir, que todo el oro que tiene Francia
que es uno de los grandes tenedores de oro del mundo, creo que el tercero en importancia, es parte del saqueo francés, un saqueo que ha estado directamente vinculado al genocidio francés en lo que fueron sus colonias. Lo mismo pasa con los belgas, lo mismo pasa con los italianos en Libia, lo mismo, digamos, vamos a ir, bueno, no hablemos del colonialismo británico, que se robó hasta las pirámides de Egipto. Eh, este, Además, cada uno de esos modelos coloniales han tenido, o digamos, tienen no un cadáver dentro del placar, tienen un genocidio dentro de sus propios placares. Por eso creo que, digamos, las condenas gubernamentales son bastante más tibias de lo que deberían haber sido desde un comienzo, ¿no? Creo que han sido pocos los líderes, algunos latinoamericanos, pero pocos los europeos que han podido, digamos, realmente señalar con dureza y con la gravedad que tenía la dimensión del genocidio que está perpetrando Israel en Palestina. eh, Porque tienen evidentemente sus propias culpas demasiado cerca para que alguien se los recuerde, ¿no? Mm. Sí han sido fuertes las condenas de Lula, la condena de Gustavo Petro, la condena de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, este, pero todo eso porque además se trata de, en ese caso, de tres países latinoamericanos que han tenido la experiencia del colonialismo español y portugués, como correlato de lo mismo, ¿no? Pero bueno, este, y hay otra cuestión, a diferencia de lo ocurrido con Israel, cuando digamos, se creó el Estado de Israel, eh, los palestinos, o la comunidad palestina en el mundo, no tiene el mismo poder económico que tuvo la comunidad judía en el mundo, particularmente en el momento en que se estableció el Estado de Israel. Por eso creo que es mucho más fácil, o sería mucho más fácil esta idea de Netanyahu de aniquilarlos a los palestinos, o desplazarlos, o inclusive la idea esta loca que tuvo Donald Trump en un momento de convertir la Franja de Gaza en un lugar de vacaciones, este, que la de... que la idea de, digamos, que lo que ocurrió cuando surgió el Estado de Israel, casi como una especie de resultante, digamos, también de la presión de una cantidad de banqueros judíos y en un contexto donde Palestina estaba bajo el mandato y el protectorado británico, ¿no? De todos modos, yo debo, digamos, creo ser un testigo presencial. A mí en el año 2003, estando en Israel y visitando Palestina, un historiador militar, uno de los historiadores militares más prestigiosos de Israel, que digamos, trabajaba, asesoraba tanto a Israel como al Pentágono, me habló del escenario playa de estacionamiento. Y yo muy bien no entendía a qué se refería con escenario playa de estacionamiento, que era como un plan que tenía Israel el año 2013, si hace más de 20 años, eh, que ante un atentado perpetrado, y me ponía este ejemplo, un atentado perpetrado por Hamas contra la central nuclear de Dimona, precisamente, Israel iba a poner en marcha el escenario playa de estacionamiento. ¿Esto qué quería decir? Bombardear la franja de Gaza por aire, tierra y mar, generar, según decía, no un genocidio, sino un éxodo empujar a los palestinos fuera de la franja de Gaza, de tal manera que iban a pavimentar, por eso lo de playa de estacionamiento, la franja de Gaza. Eh, Mm. Algo que digamos, genocidio de por medio, se está cumpliendo ahora 20 años después de que me hablaran de ese plan bastante macabro, macabro ya por cierto en aquel momento, ¿no? Che, y por último, este alineamiento eh, incondicional del gobierno argentino respecto
a Trump y Netanyahu. Eh, ¿Pensás que puede traer algún tipo de consecuencia, que se puede producir algún tipo de represalia directa sobre nuestro territorio u otro tipo de acción sobre embajadas argentinas en, en otros países, teniendo en cuenta que, bueno, tenemos la experiencia de los años 90 donde hubo, digamos, un par de atentados con las consecuencias conocidas y que se atribuye directamente a aquel alineamiento del menemismo que tuvo respecto a Estados Unidos, incluso aunque simbólicamente enviando tropas en el momento en que Estados Unidos desató la famosa Guerra del Golfo. Sí, No, no, Yuyo, no solo enviando tropas, sino que además la Argentina interrumpió un cargamento de material mm, nuclear cuando ya estaba mm, el barco iraní amarrado en un puerto argentino, eh, a instancias de un pedido de los Estados Unidos. La Argentina no cumplió con ese embarque de material nuclear para Irán. Este, y creo que menos de un mes después se produjo el atentado. Lo curioso además es de que pasaron años, y yo muchas veces lo escribí. eh, Irán nunca pidió un reembolso por ese contrato, es decir, que de alguna manera ese contrato que Argentina incumplió, Irán se lo cobró de otra manera, no sé si se entiende lo que estoy mm, diciendo. ujú, Este, eh, pero además hay que agregar a todo esto, y digamos, a toda la sobreactuación de Milei en Israel, en el Día de la Bandera, izando una bandera de Israel, y todo esto, hay otro elemento también que, digamos, de alguna manera exacerba mucho más la cuestión, que es que hay un argentino eh, presidiendo la organización la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Ustedes recordarán, su nombre comenzó a trascender en la Organización Internacional de Energía Atómica, que es la que de alguna manera denunció el incumplimiento iraní en los temas nucleares. Rafael Grossi pasó un poco a la notoriedad pública cuando se produjo el hundimiento del submarino Ara San Juan, porque se utilizaron los equipos de rastreo de la Agencia Internacional de Energía Atómica para tratar de localizar al submarino, porque la Agencia Internacional de Energía Atómica tiene sonares para detectar posibles explosiones nucleares. Con esos sonares se logró triangular la ubicación del Ara San Juan. Ahora, Grossi, Rafael Grossi, más allá de su nacionalidad argentina, de alguna manera en el contexto bélico y prebélico, actuó casi como un empleado o un mandadero de Netanyahu, y también como un empleado y un mandadero de Trump, entre otras cosas porque él se está candidateando para ser secretario general de Naciones Unidas. Yo creo que nunca va a llegar a serlo porque los británicos no van a aceptar un argentino como secretario general de Naciones Unidas, independientemente de que las Naciones Unidas están absolutamente cuestionadas y no han ni siquiera han podido mostrar ninguna acción, ningún resultado en este contexto, en esta crisis internacional. Pero digo que la semana pasada, Irán se retiró de la Agencia Internacional de Energía Atómica y además dijeron explícitamente que iban a ajustar cuentas con este funcionario, con Rafael Grossi, que para la lógica iraní, digamos, es un mandadero, además de mandadero de Trump y de Netanyahu, también del gobierno argentino, de Milei, digamos, independientemente de que en la realidad lo sea o no lo sea, ha resultado funcional, por lo cual, digamos, se lo percibe como parte de la postura del Estado argentino en todos estos temas, ¿no?
Por lo cual yo creo que sí, que efectivamente la Argentina lamentablemente vuelve a estar así como lo estuvo en la década de los 90 en la mira, eh, tranquilamente puede volver a estarlo, si es que no lo está. Creo que Rafael Grossi, respecto a Rafael Grossi, hubo declaraciones de altos funcionarios iraníes diciendo que con Grossi particularmente van a ajustar cuentas, ¿eh? No, no estoy inventando nada extraño. No creo, no ha habido declaraciones similares al respecto, pero estas cosas tampoco se avisan. Cuando se van a ejecutar, no se avisan. ¿Mm? Bueno, ¿Mm? bueno, creo que la entrevista nos ha dado, como siempre, contigo, eh, muchos elementos como para entender lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder ahí en esa región del mundo, particularmente esta última, bueno, particularmente dos elementos que se refieren a la Argentina, uno respecto al accionar del fiscal Nisman en su momento. Me parece que eso es una descripción de la situación, un aporte a la situación de la relación de Nisman con Israel y con Estados Unidos, y en particular en ese momento con Israel, que no es mencionado habitualmente, y otro, este último que está planteando, que no deberíamos descartar que hubiera algún tipo de represalia de Irán, no solamente respecto a Grossi, que lo mencionaron directamente, sino probablemente también respecto a la Argentina, ya sea en nuestro territorio o en otros lugares. Bueno, abrazo, muchas gracias y seguimos en contacto.